Amigos, qué gusto reencontrarnos en este espacio de justicia electoral a la semana. En esta ocasión estaremos platicando de los derechos políticos de las personas sordas, así que bienvenidos. Durante la inauguración del tercer Taller Nacional de Profesionalización de los Servicios de Interpretación en Lengua de Señas Mexicana en el ámbito jurídico, se reconoció el compromiso de las instituciones convocantes al taller y de que cada día se sumen otras con la intención de valorar a las y los intérpretes como intermediarios entre los justiciables y las autoridades. En su tercera edición, el taller ha buscado posicionar a intérpretes en lengua de señas mexicana, a la altura de las exigencias que conlleva el ser auxiliares en la impartición de justicia en nuestro país. De ahí que las autoridades como operadoras del derecho tengan la obligación de concientizar, sensibilizar y realizar acciones concretas y efectivas que garanticen el derecho humano del acceso a la justicia a todas y todos, en este caso, de las personas con discapacidad auditiva. Durante los días del taller, se trabajó en un glosario en lengua de señas mexicana en el ámbito jurídico procesal, que será entregado a las y los intérpretes con la intención de que puedan capacitarse constantemente. Bueno, nos acompaña en esta ocasión y le agradezco que así lo haga la magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Carrión, a quien saludo con mucho gusto, como siempre que nos visitas. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Gracias por la invitación y es un placer saludarte. Gracias. Oye, y nos acompaña también la interpretación Cristina Lobo, pero me hacías una explicación interesante. Es ella intérprete de lengua de señas mexicanas, porque hay otros intérpretes. Sí. Bueno, ahorita, dependiendo también la condición de las personas, tenemos que hablar de la distinción de intérpretes en lengua de señas mexicana, sí, intérpretes en lenguas extranjeras, ¿no? Inglés, francés, italiano, ¿no? Y intérpretes en lenguas indígenas, ¿no? que en nuestro país tenemos cerca de 367 variantes de lenguas indígenas, entonces realmente somos un país pluricultural. Oye, en el caso de la presentación de este programa decía yo que vamos a hablar de los derechos políticos de las personas sordas. ¿Tenemos distintos derechos los ciudadanos? No. A ver, estamos hablando que los derechos político-electorales de las personas son iguales. Aquí lo que estamos buscando es que las personas con discapacidad, y en este caso la condición de discapacidad auditiva, conozcan sus derechos, los reconozcan y puedan interponer los medios de impugnación, sus quejas, o puedan conocer lo que es un proceso judicial, digo, porque tampoco están ajenos a la vida pública, a la vida privada y a que también tengan problemas. Entonces, no son diferentes derechos. Ahora, ¿cómo se reclama un derecho ante el Tribunal Electoral? ¿Qué ha hecho el Tribunal Electoral? Porque yo te he visto ya durante muchos años, al igual que el Tribunal, trabajando precisamente en que se reconozcan, se impulsen los derechos de las personas, se conozca, se informe, se dé capacitación, en fin, se ha hecho pues una labor muy importante. Sí, es grato ver que, como bien lo comentabas, que de manera permanente hemos venido trabajando por un acceso a la justicia de las personas y en especial de aquellos que tienen algún tipo de condición de vulnerabilidad. Por cuanto hace a los derechos de las personas con discapacidad, y en este caso la auditiva, se trabajó en la creación de un manual del intérprete judicial en México, en donde se busca que los intérpretes en lengua de señas mexicana conozcan cómo funciona el Poder Judicial, las diferentes materias que hay en el Poder Judicial, porque también es un derecho el acceso a la justicia, es un derecho el debido proceso, y los intérpretes, al ser un auxiliar del juzgador, debe de tener pleno conocimiento de lo que está interpretando y del concepto para que lo pueda interpretar. Si tú a un intérprete le
dices una palabra que no conoce en el idioma que está interpretando, ahí hay una ruptura en la comunicación. Y tú como juzgador, al no manejar ese idioma o ese dialecto, o en este caso la lengua de señas mexicana, tampoco puedes tener pleno conocimiento de los hechos y de lo que está pasando para poder impartir justicia. Entonces, hemos venido capacitando a los intérpretes con el Manual del Intérprete Judicial, ahora en el tercer taller de intérpretes en lengua de señas mexicana que se llevó a cabo el 14, 15 y 16 de noviembre, en donde de verdad fue espectacular ver que año con año se viene haciendo esta difusión de cada vez se enteren más intérpretes y busquemos la profesionalización y que aparte sean considerados como peritos en la impartición de justicia, porque no están dentro del catálogo de peritos acreditados. Entonces, si tú como juzgador tienes algún caso en donde tengas que necesitar de los servicios de un intérprete, ¿a dónde acudes? ¿Con quién acudes? ¿Cómo puedo identificar que un intérprete sea lo suficientemente capacitado para que pueda llevar a cabo un servicio en los procesos judiciales? Ahora, se ha venido haciendo este tipo de acciones ya desde hace un tiempo para que se capacite, pero no nada más eso, sino se profesionalice, ¿no? Sí, sí, eso es fundamental. Primero es conocer qué es lo que hace un intérprete, para qué sirve, y en el ámbito jurídico, que es en el que he podido ir incursionando y caminando con intérpretes extranjeros, que en este caso es Tony Rosado, que es una persona ya reconocida a nivel internacional por los servicios de interpretación en lenguas extranjeras, en este caso en inglés. Él interpreta en la Casa Blanca, tanto para México o para Norteamérica. Y lo que buscamos en el tema de la profesionalización es que no basta que conozcas la lengua de señas mexicana, sino que te especialices, así como los abogados nos especializamos sí, ya soy licenciado en Derecho, pero me especializo en materia civil, mercantil, penal, electoral, laboral, porque cada materia tiene su propia terminología. Y ahora en este tercer taller de intérpretes presentamos un glosario en lengua de señas mexicana en el ámbito jurídico procesal electoral, en donde son 200 palabras que estuvimos construyendo con la comunidad sorda, con los intérpretes, que derivado de sus intervenciones en las sesiones públicas de sala superior, de salas regionales o incluso ya en los tribunales locales, empiezan a cuestionarse de qué es un voto particular, qué es un resolutivos, sentencia, acto reclamado. Oye, que son términos súper especializados, ¿no? Sí. Que tenemos que aprender, sí, porque de otra forma no entendemos. Exactamente, entonces es importante que los intérpretes tienen una función gramatical distinta, en el sentido de que el español, bueno, es sujeto, verbo, predicado, y en la lengua de señas mexicana no es igual. Entonces, ellos hacen como intercambio, ¿no? Este esfuerzo de traducirlo a la lengua y de ahí especializarse en conocer la terminología, que en este caso hemos estado caminando para especializar a intérpretes que puedan intervenir en un proceso civil, penal, mercantil, electoral, porque pues, lo que buscamos es que no haya vulneración del debido proceso de los ciudadanos. Y en ese tercer taller tuvimos la fortuna de contar con el Tribunal Superior de Justicia y con jueces orales en materia civil, penal y familiar, y de verdad fue una gran experiencia ver cómo los intérpretes a nivel nacional, que tuvimos cerca de 101 personas registradas, vinieron también de Argentina, de Perú y de Honduras, a conocer el modelo que ahorita México ha sido pionero en este tema, y afortunadamente a la par
El año pasado estuvo un colombiano y ya lo están replicando en Colombia también, este modelo de interpretación y certificación y capacitación de los intérpretes en el ámbito jurídico. Y no es la primera vez, ¿no?, que en otros países se toma el modelo mexicano. Sí, como base, ¿no? Que siempre es muy satisfactorio. En el caso del Tribunal Electoral, ¿qué dirías tú ha cambiado a favor de las personas? ¿Qué se ha modificado? ¿Qué beneficios tiene? Sin duda, la justicia electoral es cercana a la gente. Sin duda, busca que los derechos humanos y los derechos político-electorales, o sea, aquí realmente las personas lo conozcan independientemente de la condición que se tenga. Es un gusto ver que la justicia electoral y nuestros magistrados de sala superior, los magistrados de salas regionales y ahora también los tribunales electorales locales buscan hacer este derecho a la información en formatos accesibles, dependiendo la condición del ciudadano, de las personas, y hacer el ajuste razonable para que los derechos no sean vulnerados, ¿no? Entonces aquí también es esta sensibilidad que el Tribunal Electoral hace en hacer sus instalaciones accesibles, hacer su portal accesible, tener de manera permanente intérpretes en lengua de señas mexicana, subtítulos, el contar con un glosario en lengua de señas mexicana, el contar, ahorita se trabajó también una guía práctica de inclusión de personas con discapacidad en los procesos electorales, derivado de este tsunami de proceso electoral, de cómo nos sensibilizamos, cómo cambia el chip, así como cambié el chip como juzgador, ¿no? Que constantemente tenemos que estarnos capacitando los juzgadores, de cómo juzgar con perspectiva de género. Ahora es cómo juzgar con esta visión de derechos humanos y es decir, ¿cómo hago el ajuste razonable? Dependiendo del caso concreto e identificando si incluyen personas con discapacidad o incluso en esta gama de que hemos venido trabajando de los derechos político-electorales, en el Senado, en la Cámara de Diputados, hay un diputado que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Lustre, que es ciego, ¿no? Y que tiene plena capacidad para defender los temas de las personas con discapacidad. Ahí los queremos ver también, en los lugares donde se tomen decisiones para que también se puedan proteger los derechos de ese grupo vulnerable. Oye, quisiera que nos platicaras de algunas sentencias importantes, relevantes que recuerdes, pero antes hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de lo que nos estás platicando en esta ocasión. Así que la invitación para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, se pongan en contacto. Regresamos rapidísimo. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral. Y bueno, te preguntaba sobre alguna sentencia, bueno, yo sé que hay muchas, pero alguna que nos puedas compartir en esta ocasión que haya favorecido precisamente estos derechos de los que nos estás hablando. Sí, bueno, el PCC 76 del 2016, que la Sala Regional especializada resolvió para que los partidos políticos y en los spots hubiera subtítulos. Y bueno, eso es algo súper importante porque también es ir cambiando los paradigmas en la cuestión normativa e ir sensibilizando los espacios. Pero recientemente en este proceso electoral, la Sala Superior también resolvió un asunto en donde fue ponente el magistrado Felipe de la Mata, en donde se ponderan el principio de paridad con el de inclusión de personas con discapacidad. Y es como logra entrar un diputado local en Zacatecas por la condición de ser una persona con discapacidad. Entonces, híjole, de verdad, este tribunal ha buscado con estas identificar las categorías sospechosas, ¿no? Y ya ir identificando las condiciones. Y también la Sala Superior emitió una tesis en donde fue también ponente la magistrada Janine Otalora, en donde ya se dice que habla ya de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Y es algo de verdad importante cómo las autoridades vamos cambiando y vamos garantizando de manera permanente los derechos de los ciudadanos. Y estamos buscando que las autoridades también nos vayamos haciendo este cambio de paradigma para juzgar a la altura de los nuevos paradigmas, ¿no? Y bueno, lo que vemos ahora los ciudadanos es ya más cotidiano, los intérpretes en diferentes espacios, sobre todo en cuestiones políticas. Tú decías esto de los subtítulos, pero eso ha sido una gran apertura, eso ya lo vemos como muy común, pero realmente se ha abierto un camino después de muchas luchas, ¿no? Sí, honestamente sí es una lucha permanente en donde tenemos que dignificar los derechos de las personas sordas, ¿no? Son personas también muy inteligentes y que tienen los mismos derechos. Y ahora en los debates también el INE sensibilizado con la importancia de tener intérpretes certificados y que conozcan la terminología, los incluyen en los debates y ver el trabajo de preparación que tienen los intérpretes para saber cuál era la seña para referirse a AMLO, para referirse a Ricardo Anaya o al Bronco, ¿no? Es de verdad, o incluso MIT también. Eso es algo increíble, ver cómo se prepara en cada uno de los temas para estar a la altura de las necesidades y que la ciudadanía pueda conocer el derecho a la información y que pueda conocer lo que está pasando en nuestro país. Sí, porque era muy importante y es muy importante que todos sepamos lo mismo, ¿no? Que todos tengamos la misma información para saber qué decidir, qué decisiones vamos a tomar. En el caso del trabajo que sigue, ¿qué es lo que queda pendiente? ¿Cuáles dirías tú son los retos más importantes? Porque me imagino que todavía no termina aquí, ¿verdad? Hay muchos objetivos. Esta historia continúa y es algo grato ver que siempre hay trabajo y siempre hay áreas de oportunidad, ¿no? Aquí en el tema de las personas con discapacidad, híjole, es este nivel o este trabajo para nivelarlos a nivel de derechos de todas las personas, falta mucho trabajo y que las autoridades nos estemos comunicando en un tema multidisciplinario y generar ya política pública, no asistencialismo. Sí. ¿No? Entonces, aquí es algo muy importante de buscar que los intérpretes estén certificados, que haya constante evaluación y construir qué tipo de perfil queremos de los intérpretes, ¿no? ¿Qué conocimientos, qué habilidades le vamos a solicitar a un intérprete para que pueda hacer esa función? Y algo súper importante es tabular el costo de una hora de interpretación, media hora, o intervenir en un proceso. Eso tampoco está regulado.
¿no? Entonces, sí hay muchas áreas de oportunidad por cuanto hace a el tema de los intérpretes en lenguas indígenas. Ahora ya es más amplio, no solamente en la lengua de señas mexicana, que en este glosario lo hicimos, sino que ya es ahora proteger los derechos de las personas que tienen una lengua distinta, un lenguaje extranjero, que lo mismo pasa con los intérpretes que tampoco conocen la terminología jurídica, ¿no? Entonces, ahora es que podamos ofrecerle que se profesionalicen los intérpretes en los temas educativos, de salud, jurídicos, que son las cuestiones básicas del ser humano para pues, protegerlos en lo más que se pueda. Bueno, y antes de que te vayas, quisiera que nos platiques sobre esta edición que se acaba de presentar precisamente en la Feria del Libro aquí en el Tribunal. Pues mira, es una aportación que se hace a la niñez mexicana, en donde busco explicarle a los niños lo que es un proceso electoral. La autora. Soy la autora. Entonces, este proceso electoral, en colaboración con Nancy Gallegos, que trabaja conmigo, es la persona que ilustró, y créeme que con mucho orgullo lo digo porque es muy talentosa el ver los dibujos originales en acuarela, y que puedan, sobre ellos construimos una historia de un campamento para explicarles a los niños a través de un mapa lo que es un proceso electoral y cómo va recorriendo la organización de la elección, la jornada electoral, el conteo de votos y la declaración de validez. Cómo Cándido es el niño que organiza las elecciones, Libra, la niña que resuelve cualquier conflicto que pueda suscitarse en Campamento Libertad, y Justino es el búho parlanchín, que es experto en procesos electorales. Y este cuento ofrece a la niñez lo que es una credencial de elector, lo que hacen los funcionarios de casilla, nuestros partidos políticos, cómo se pueden organizar, que es PIO, PUA y PIE, PIO, Partido Infantil Organizado, PUA, por Partido Único de la Alegría, y PIE, Partido Infantil Estudiantil. Oye, qué buenos nombres de los partidos. Algo así, sí, algo así, ¿no? Y ya tienen también su propaganda, tienen ya su logo, en donde los niños se busca que se involucren. Ellos forman parte de la democracia, ¿no? Y ellos forman parte también de las decisiones. Oye, y van a votar, ¿no? Más adelante. Sí, claro. Entonces, yo sí creo que el apostarle a sembrar los valores, el sembrar estos principios democráticos, seguramente va a ser una apuesta ganadora para la infancia de México, el que a temprana edad les estemos hablando de lo que es un proceso democrático y no asumamos de que los niños no saben, ¿no? Cuando claro que los estamos bombardeando de información, pero hay que enseñarles a seleccionar la misma. ¿Cómo se puede adquirir este libro? ¿Quién lo puede leer? ¿A partir de qué edades? ¿A quién va dirigido? Va dirigido a partir de cuarto de primaria. En sí, busqué que se cumpliera con el programa de la SEP, y a partir del quinto de primaria es cuando los niños ya empiezan a identificar la división de poderes, qué hace el presidente, qué hacen los diputados, ¿no? Entonces, para mí es importante que los niños sepan que hay un tribunal electoral que defiende sus derechos y que busca que siempre prevalezca la certeza y la legalidad en las decisiones de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pueden adquirir? Esto lo adquieren a través de la Unidad de Género y Derechos Humanos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrada, ha sido un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Lupita. Y Gracias. nos vemos pronto. Seguramente sí será. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en este programa. La invitación para que se queden con nosotros con este resumen. Nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. La magistrada presidenta Yanine Otálora Malasis aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabajó para garantizar que todas y cada una de las etapas del proceso electoral 2017-2018 se desarrollaran con apego a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Lo anterior al participar en la presentación del informe final de la misión de observación electoral ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela del Valle Pérez, inauguró los trabajos del Foro Regional Guadalajara Justicia Electoral Base de la Cultura Democrática. En la ceremonia de inauguración estuvo acompañada por los magistrados Eugenio Partidas Sánchez y Jorge Sánchez Morales, así como por el director general de documentación del Tribunal Electoral, Arturo Ruiz Culebro. La Escuela Judicial Electoral presentó el libro José Luis de la Pesa, un retrato del jurista maestro y juez electoral, coordinado por el ministro Fernando Franco González Salas y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña en el auditorio Emilio Portes Gil de la Escuela Libre de Derecho. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que aprobó el dictamen relativo a la pérdida de registro de Nueva Alianza como partido político nacional, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias celebradas el pasado 1 de julio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la asignación de regidurías en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. La Sala Superior consideró que para la verificación de los límites de sub- y sobrerepresentación debe tomarse en cuenta la totalidad de cargos que integran el órgano municipal.